Mi nombre es Luis Salinas, cursante del quinto curso de Mecánica Automotriz en el Instituto ISMAC. En esta oportunidad voy a presentar mis conocimientos generales acerca de los vehículos híbridos y eléctricos. Bueno, principalmente del vehículo híbrido y sus principales componentes y cómo funcionan. Como componentes principales de su funcionamiento tenemos el inversor, que bueno, es prácticamente el cerebro de todo este mecanismo, el motor generador MG1, el motor generador MG2, la transmisión variable continua, CVT, la batería o las baterías HV, y el motor de combustión, en este caso de ciclo Atkinson. A continuación se va a desglosar cada uno de estas componentes. Ok, tenemos que el inversor en su parte interna posee el reactor, el convertidor DC-DC, los capacitores, la placa principal, la resistencia y el sistema de refrigeración. Entonces, el reactor vendría siendo la parte encargada de elevar la tensión, ya que la tensión viene desde las baterías con aproximadamente unos 200 voltios de corriente continua. Pasa a la parte del inversor y aquí el inversor se encarga de pasarla primero a corriente alterna y luego pasa a través del reactor, el cual se encarga de elevar el voltaje hasta unos 500 voltios para posteriormente enviarlo al MG2. Más adelante se explicará. El convertidor de DC-DC, que como estaba hablando anteriormente, se encarga básicamente de convertir bien sea los 200 voltios de corriente alterna, de transformarlos a corriente continua y posteriormente bajarlos hasta los 12 voltios de corriente continua para enviarlo a la batería de accesorios. Tenemos la placa principal, como se puede observar en la imagen, que es donde se alojan todos los componentes que hacen funcionar al inversor. La resistencia es una especie hace las veces de mecanismo de protección para el sistema. Y el sistema de refrigeración, que tiene una figura similar a la de un radiador, con distintos canales por donde circula un líquido refrigerante, ya que estos componentes en condiciones normales de trabajo se calientan. Ok, tenemos como otro de los componentes principales el motor generador MG1. Este motor básicamente cumple las funciones, hace las veces de motor de arranque, también recarga la batería, transfiere el par y funciona como acciona el compresor del aire acondicionado. Entonces hace las veces de motor de arranque porque está conectado a la parte del volante de inercia del motor de combustión interna o motor térmico. Recarga la batería ya que recibe la energía proveniente de las frenadas y de las desaceleraciones del vehículo, y esta energía se transforma en corriente continua y la envía a las baterías. También transfiere el par cuando está funcionando el motor de combustión interna, recibe el par del motor y lo transfiere a lo que sería el motor generador MG2. Y también acciona el compresor del aire acondicionado, ya que en este mecanismo, en este vehículo, el motor de combustión interna no funciona todo el tiempo. Entonces, cuando el motor de combustión interna está detenido, no podría alimentar el compresor del aire acondicionado, por ende está conectado al MG1. Ok, tenemos el motor generador MG2. Este, como acabo de mencionar, recibe el par del motor generador MG1. También transfiere el torque hacia las ruedas. Se alimenta directamente también desde las baterías de alto voltaje y este trabaja con un alto voltaje de hasta 500 voltios de corriente alterna. Ok, ahora tenemos la transmisión continuamente variable o CVT. Esta es una parte muy interesante ya que es un mecanismo relativamente nuevo que se presenta a partir de los vehículos híbridos.
Sus tres principales componentes son los variadores, que son las poleas que se observan en la imagen, la correa de empuje, que vendría siendo la correa roja que se ve en la imagen, y el convertidor de par, que es el que está a la izquierda, que está un poco transparente. El convertidor de par sí es un convertidor de par convencional, como el de las transmisiones automáticas convencionales que conocemos. Entonces es muy interesante este tipo de transmisión, ya que básicamente se puede conjugar una relación infinita de cambios, ya que la, la polea de arriba es la encargada de variar su diámetro para variar la relación entre la polea superior y la polea inferior. Y al variar su relación, varía su relación en función de la condición o del régimen que esté llevando el vehículo en ese momento. Si necesita más aceleración o si necesita simplemente desplazamiento. Ok, también tenemos como otro componente importante lo que serían la batería o las baterías, ya que puede constar con una o con dos o con varias, dependiendo del tipo de vehículo. Estas baterías almacenan un alto voltaje de hasta 220 voltios de corriente continua. En este caso, como se puede observar en la imagen, eh, funcionan a través de celdas. Estas celdas están conectadas de manera en serie y cada una consta de 7,87 voltios aproximadamente. Con la suma total, como se puede ver en la imagen, da 200 voltios de corriente continua. Como mencioné, esta batería almacena la energía disponible para alimentar el motor generador MG2 o también se recarga a través del motor generador MG1. Y tenemos como último componente principal lo que sería el motor térmico. Pero aquí viene una parte muy importante, porque en este caso no es un motor térmico convencional de ciclo Otto como se observa en la parte izquierda de la imagen, sino que tenemos un motor térmico de ciclo Atkinson. ¿Y cuál será la diferencia entre el Atkinson y el Otto? Bueno, como se puede apreciar en la imagen, el cilindro o el proceso de combustión se encuentra en la etapa de compresión. Entonces, como se puede observar en el motor Otto, normalmente al momento de la compresión, la válvula de admisión y la válvula de escape se encuentran cerradas para que el pistón suba o ascienda en el cilindro, generando la antes mencionada compresión, por lo que su relación de compresión es bastante elevada en relación al motor Atkinson. Como se puede ver en el motor Atkinson, el ciclo de compresión inicia, pero se mantiene abierta la válvula de admisión. Esto es lo más importante, porque evidentemente el motor Atkinson viene siendo o posee una relación de compresión menor a la del motor de ciclo Otto. Y todo esto está diseñado con una finalidad, por lo que básicamente la finalidad en este caso es disminuir el calor producido por el motor de combustión interna. Entonces en este caso se le llama motor de ciclo Atkinson. Entonces ya cuando el pistón alcanza la mitad de su carrera en el cilindro, en ese momento es que se cierra la válvula de admisión y es cuando se genera ya la combustión o el trabajo. Pero entonces al tener una menor compresión, como ya mencioné, se genera menos calor. Por lo tanto, esto se traduce en una reducción bastante considerable de combustible y al final en una menor contaminación para el ambiente. Bueno, como conclusión me gustaría agregar que los vehículos híbridos son básicamente el inicio para lo que luego será los vehículos netamente eléctricos, que ya no constan, mejor dicho, con motores de combustión interna, sino con motores netamente eléctricos, alimentados por
eh, bien sea por energía eléctrica recargable de un enchufe directamente o por una celda de combustible que vendrían a ser los vehículos alimentados por hidrógeno, que actualmente hay muy pocas marcas que están apostando al hidrógeno, pero claramente se ve venir que este es el futuro de la movilidad automotriz. Muchas gracias.